Hola, ya, vamos a hacer una breve descripción en apoyo al desarrollo inicial del taller. Entiendo que les está costando partir, sé que es el primer taller y entonces este es un empujoncito un poco aclarando. En realidad las cosas están claras, pero sé que si uno desarrolla un poco más algunos conceptos, algunas preguntas, probablemente se entienda mucho mejor. Bueno, la situación es la siguiente y es lo primero que ustedes tienen que comprender. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, aquí lo que se plantea es una entidad bancaria que quiere caracterizar a sus clientes en función de la clasificación de riesgo en la que están. ¿De acuerdo? Y ese riesgo está medido en función de los activos que tienen. Allí se describe muy bien. En la medida que tengan más activos, tienen un riesgo más bajo y aquellos que tienen pocos activos pues caen en la categoría de riesgos más altos, que sería la 3. ¿De acuerdo? Entonces eso es para las interpretaciones. Es decir, un riesgo bajo significa que tiene muchos activos para responder y aquel que tiene pocos activos caerá en riesgo alto, ¿no? Bien. Luego, además de eso, nos dicen que se han medido otra serie de variables: la edad, la renta, el número de tarjetas de crédito, si tiene o no contratados préstamos con la institución, el género, estado civil y, por supuesto, la clasificación de riesgo, que es el foco, ¿no?, del análisis. Entonces, aquí la primera cosa que hay que tener en cuenta es esa, que se quiere caracterizar, ese es el objetivo, caracterizar a los clientes respecto de la clasificación del riesgo que ellos tienen. O sea, me interesa saber cómo son los individuos que tienen riesgo alto, cómo son los individuos que tienen riesgo medio o riesgo bajo, ¿sí? Entonces, cada una de las preguntas va encaminada a construir eso, ¿sí? Está dentro de las actividades aquí planteadas, está todo bastante pauteado, ¿no? Primero tienen que identificar las variables, ¿cierto?, para que se den cuenta de la naturaleza de ellas y qué cosas pueden hacer con unas variables y qué cosas no. Luego hay que hacer el resumen numérico, ¿sí? Ya sabemos todos lo que es un resumen numérico, entonces deben decidir cuáles son las medidas numéricas más adecuadas según los tipos de variables, ¿no? Según la categoría de riesgo que tienen. Por lo tanto, van a necesitar encontrar ese resumen numérico para cada categoría de riesgo, ¿sí? Lo dice claramente, el resumen numérico según la categoría de riesgo. Eso quiere decir que el riesgo es la variable que cruza, es decir, necesito ese resumen numérico para cada uno de los grupos que hay de riesgo, alto, medio, bajo. Luego, explícitamente me pide que haga un gráfico de cajas para cada variable según el nivel de riesgo, ¿sí? Allí cada uno deberá decidir, ¿cierto?, la variable o las variables, ¿no? Todo esto forma parte de los distintos criterios que ustedes deben ir adquiriendo de qué aplicar con qué tipo de variable y en qué momento, para qué cosa, con qué objetivo, ¿no? El gráfico de cajas, que ya está muy explícito según el nivel de riesgo también. Y luego, claramente, con toda la información recopilada, nos pide hacer un análisis descriptivo. Y ese análisis descriptivo no es un análisis descriptivo cualquiera, que permita caracterizar a los clientes según la categoría de riesgo en la que están. Es decir, todo está enfocado a lo que ya se ha planteado al principio, que ya teníamos aquí en verde, que es el gran objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, cada paso nos va dando las herramientas como para llegar finalmente a hacer ese famoso análisis descriptivo según las distintas categorías de riesgo en las que están los clientes
y que en definitiva después va a permitir pues, elaborar a lo mejor distintas campañas de marketing o no en función de los resultados, ¿no? Y en función de las respuestas que encuentren en el apartado 4 podrán responder a la pregunta número 5, que es que con el análisis hecho en términos comparativos por cada categoría de riesgo, ¿dirías que los clientes en los 3 niveles de riesgo requerirán estrategias diferenciadas? Bueno, habrá que valorarlo y según lo que decidan, pues tendrán que justificar si han dicho sí, por qué creen que sí, y si han dicho no, por qué creen que no. ¿Sí? Ahora, ¿por dónde comenzar? Pues partan por las actividades en el orden en el que están dispuestas, porque tienen la secuencia lógica, esta que ustedes después van a hacer simplemente clic. Ahora está totalmente guiada en función de las distintas actividades. ¿De acuerdo? Entonces la sugerencia es que vayan punto por punto y en ese orden. ¿Para qué? Para que vayan siguiendo la secuencia y lleguen finalmente a conseguir el punto 4 que les permitirá responder el punto 5. ¿De acuerdo? Espero que ayude, espero que aclare el cómo pueden iniciar el taller.